Tengamos una breve palabra de oración. Gracias, Señor, te doy por tu presencia en medio nuestro y te pido que tu Espíritu me tome ahora mis labios para expresar tu mensaje en esta mañana. Permite que los corazones sean receptivos al mismo y que tu Espíritu también les constriña, les exhorte y les edifique. Por Cristo Jesús. Amén. Sentados, estimados hermanos. Hoy continuamos la serie de estudios que hemos tenido acerca de las grandes construcciones. Y esta mañana tenemos como tema las murallas de Jericó. La práctica de amurallar ciudades se remonta a muchos años en la antigüedad, probablemente a la edad de bronce. Y una de las primeras ciudades que construyó murallas fue precisamente Jericó. Las razones para construir murallas alrededor de ciudades era para protegerse de ataques y asedios enemigos, para controlar a quien entraba y a quien salía de la ciudad, manteniendo la seguridad, para protegerse de enfermedades e incluso para protegerse de desastres naturales. La ciudad de Jericó es una de las ciudades más antiguas de la tierra. Actualmente existe, aunque ya no es la que señala la Biblia. Su excelente ubicación geográfica le permitía controlar las rutas comerciales entre el oriente y el occidente, y sus imponentes muros, los historiadores nos dicen que llegaban a medir hasta 10 metros. 10 metros más o menos es la altura del edificio que tenemos al frente de la calle. 10 metros, bastante altos, ¿verdad? Y su anchura era desde 3 a 4 metros de ancho. Se dice que los habitantes de Jericó se sentían muy orgullosos de sus muros porque actuaba como un escudo contra cualquier mal que les pudiera llegar. Aparte, las puertas pues eran también muy reforzadas. La ciudad de las palmeras, así también se llamaba Jericó, fue la primera ciudad dentro del plan de Dios en ser atacada por Israel. Y al ser destruida ocasionó que las fuerzas de los cananitas quedaran separadas, divididas. Los estrategas nos dicen que pues esta maniobra fue genial porque partió en dos al pueblo de Canaán. Y esta batalla marcó el inicio de la conquista de la tierra prometida. Abran su Biblia, hermanos, en el pasaje que hemos leído, Josué, capítulo 6. Vamos a meditar en él y vamos a ver algunos versículos en especial. Y vamos a estudiar, con la ayuda de Dios, en la promesa de la victoria en Jericó, en el plan para tomar Jericó, en los principios que son 4 para la victoria: sumisión, silencio, sistema de marcha y espiritualidad, en los preceptos de la victoria como 4º punto y finalmente en la destrucción de la muralla. En los 2 primeros versículos del capítulo 6 encontramos la promesa de la victoria en Jericó. El versículo 1 es, en cierto sentido, digamos, un paréntesis, como si estuviera insertado entre el final del capítulo 5 y el principio del capítulo 6, a fin de que los lectores podamos saber el estado de cosas en que se hallaba la ciudad amurallada de Jericó. Así diríamos entre paréntesis: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba
ni nadie salía. Aquí dice en otras palabras que debemos de entender lo que estaba sucediendo en Jericó, mientras el escritor bíblico concentra su atención en la conversación de Josué del capítulo 5, en la conversación que Josué tuvo con el varón, dice en el 5, de la espada desenvainada, que es el príncipe del ejército de Jehová. Los estudiosos nos dicen que esto es una teofanía. ¿Quién era? Es el Hijo de Dios presentándose ante Josué en forma de un ángel. Así la conversación empieza en el capítulo 5, versículo 13, donde Josué encuentra a su comandante. Josué está caminando fuera de la ciudad de Jericó y tiene un encuentro con el príncipe del ejército de Jehová. ¿Qué hace Josué? Postra su rostro en tierra, le adora y quita el calzado de sus pies. Y es entonces precisamente cuando recibe las órdenes para tomar la ciudad amurallada de Jericó. Estas órdenes las encontramos en el capítulo 6, versículo 2, donde leemos, escuchen: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Desde el principio Dios le dice a Josué: vas a ganar, Josué, vas a tener la conquista de la ciudad de Jericó. Y es maravilloso saber que se tiene la victoria segura, aún antes de empezar, aún antes de hacer los preparativos, los esfuerzos para la batalla. Dios le dice a Josué: tú vas a ganar esta batalla. Ahora marcha hacia adelante con la confianza de esa promesa. Y como creyentes podemos tener esa misma confianza, hermanos. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos entrar en toda batalla espiritual con la certeza de que la guerra ya ha sido ganada. Y aquel que ha derrotado al enemigo por nosotros, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo nos ha prometido que seremos victoriosos. Es muy interesante que a pesar del hecho de que Josué ya le dijeron que va a ganar, recibe del comandante en jefe un plan que va a implicar a todo el pueblo para obtener la victoria. Hace partícipes Dios a su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando sabemos que tenemos la victoria, ¿qué hacemos? Tenemos la tendencia a ser pasivos, a no esforzarnos. Ya está ganada, ¿no? Mas la palabra de Dios es muy clara en cuanto a la cooperación con los planes divinos. Y Dios nos da una parte en la implementación de sus planes. Y aquí el plan para tomar Jericó, a pesar de sus imponentes murallas que habían resistido siglos, lo encontramos en los versículos 3 al 5 del capítulo 6. Y este plan, ahorita lo vamos a leer, es diríamos, por decir una palabra, asombroso y extraño. Asombroso para ganar una batalla, pero es la estrategia que Dios ordena. Dice así, 3 al 5, rodaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y eso haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Este es el plan que Dios da a Josué. Y es notorio que él lo acepta plenamente.
aunque vamos a ver más adelante que guarda el plan completo para sí en su corazón. Hay que recordar que el pueblo de Israel acababa de pasar el río Jordán cuando Dios detuvo el paso del río, allá en Josué capítulo 3, y ellos pasaron totalmente en tierra seca. Para nosotros en la actualidad, diríamos que este plan, al leerlo, al meditar en ellos, es asombroso para conquistar una ciudad. No sé cuántos alguna vez se hayan puesto a pensar cómo conquistar una ciudad. Les aseguro que no pensarían en esto. Caminar rodeando una ciudad amurallada que ha estado allí sin ser conquistada por siglos. Se dice que Jericó tenía por lo menos 5,000 años de su fundación y que una vez yendo alrededor por 6 días y en el 7º día rodear la ciudad 7 veces y al final tocar bocinas y gritar y entonces el muro será derribado, pues es increíble, ¿no? Es increíble este plan de Dios. ¿Y ha notado usted cómo los planes de Dios son totalmente diferentes a lo que nosotros pudiéramos pensar? Sí, ¿verdad? Lo vemos en la Biblia en muchas ocasiones, porque así nadie puede recibir el crédito. Nadie puede decir, ese plan pues yo ya lo había concebido en mi mente. No. Quiero que sepan que nadie podía haber pensado este plan para derribar las murallas si no fuera el Dios Todopoderoso. Así que cuando el milagro se realiza, ¿quién va a recibir el crédito? Dios solamente. Lo veremos en un momento. Así que hemos comentado primeramente la promesa de la victoria, el plan para la victoria, y ahora veamos los 4 principios para la victoria sobre Jericó. Cada uno de estos 4 principios tiene una palabra clave, y si ponen atención a esta palabra clave, podrán recordar cada principio. Y el primer principio es el de la sumisión. Y hay que elogiar la obediencia del pueblo de Israel. Dicen los versículos 6 al 9. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Lo que vemos aquí es el desarrollo de una cadena de mando. ¿Saben qué es una cadena de mando? Aquí Dios le da el plan ¿a quién? A Josué. Y Josué le da órdenes al pueblo. Y el pueblo responde en obediencia, en sumisión. Y si ustedes leen el texto con atención, lo que descubrirán es que Josué no le dice al pueblo cuántas veces van a dar vueltas a la ciudad y lo que va a suceder al final de la marcha el 7º día. Al pueblo le dan instrucciones un día a la vez. Bueno, eso me recuerda a un himno, un día a la vez, ¿verdad? Hicieron lo mismo entonces los israelitas el 2º día, el 3er día, 4º día y hasta el 6º. Yo me imagino que estarían pensando aquellos que estaban desfilando. Estamos avanzando en nuestro propósito. Lo pensaban nada más, ¿verdad? El pueblo no sabía lo que Dios estaba haciendo. Todo lo que tenía el pueblo eran órdenes. Y ellos tenían que
obedecer. ¿Qué significaba su obediencia a las órdenes de Josué y por consiguiente a las órdenes de Dios? ¿Se ha puesto a pensar qué significaba? Les voy a decir con toda seguridad. Ellos tenían fe en la palabra de Dios. Usted me dirá, hermano, ¿cómo supo eso? Bueno, le diré que porque la Biblia lo dice. Hebreos 11:30, no lo busque, se los leo. Dice así: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Los israelitas no entendían lo que Dios iba a hacer. Incluso no les dijo Josué lo que iba a suceder el 7º día. Simplemente les había dicho lo que debían hacer cada día. Y ellos se sometieron a su autoridad. El segundo principio de victoria es el del silencio, versículo 10. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Yo creo que Josué se acordaba algo de su experiencia en el desierto, ¿verdad? ¿Qué habían hecho en el desierto los israelitas? Habían empezado a hablar, a murmurar. ¿Por qué esa orden, hermanos? ¿Pueden imaginarse a tantos judíos no diciendo ninguna palabra en su marcha por 7 días? Es extraordinario eso en sí mismo, ¿verdad? Josué les dijo que no debían hablar en su marcha, iban a caminar en completo silencio. Solo se iban a oír las pisadas, ¿verdad? Las pisadas del desfile. Si simplemente hago una pausa un poco larga, el silencio casi nos grita. Volvamos, ¿por qué esa orden? No hablen. No sé si puedo responder a esta pregunta. Algunos dicen que tal vez era parte de una estrategia psicológica contra los cananitas habitantes de Jericó. Yo pienso que Josué quería que fueran obedientes a sus órdenes y estuvieran completamente enfocados a lo que estaban haciendo, incluso cuando aparentemente no tuviera sentido su marcha. Normalmente las guerras son ruidosas, escandalosas, ¿verdad? Pero ellos van a tener una guerra silenciosa. Probablemente los soldados apostados en lo alto de las murallas les gritarían todas las lindezas que se puede usted imaginar, pero ellos no tenían que responder absolutamente nada y ni siquiera podían comentar entre ellos ni quejarse, solamente marchar en silencio. Y ese también es un principio como creyentes, hermanos. En nuestro caminar cristiano debemos marchar en silencio, no prestando a los ruidos del mundo, ¿verdad? A las cosas que nos puedan decir contra Cristo. Solo debemos concentrarnos en las órdenes de Dios. Y hay un tercer principio de victoria, el principio de sistema en su marcha. Dios le dio a Josué instrucciones tremendamente precisas en cuanto a la marcha del pueblo. Luego vean versículos 6, 8, 9, 13. Y les voy a decir que no marchó todo Israel. ¿Cuántos hebreos entraron en la tierra prometida? Los estudiosos nos dicen que eran por lo menos más de 2 millones. No podían marchar todos.
Probablemente sí marcharon todos los soldados y luego representantes de cada tribu y los 7 de la trompeta y los que llevaban el arca. El pasaje nos dice que había primero soldados en el frente, después los sacerdotes con cuernos de carnero, y en el centro de la marcha estaba, ¿qué estaba? El arca del pacto, seguida por más soldados y al final el pueblo. Tal vez usted ya lo visualizó en su mente. Dios es un Dios de orden y siempre tiene todo perfectamente organizado para lograr la victoria. Además, la marcha, esta marcha que les he descrito, imagínense que usted estuviera del otro lado, en lo alto de los muros de Jericó. Ellos, los habitantes, lo veían perfectamente y estaban aterrorizados, sí, aterrorizados a causa de las noticias que tenían del Dios de Israel. Desde su salida de tierra de Egipto, con grandes señales y prodigios. Y eso había sido, ¿cuántos años antes? Como 40 años. Y a pesar de ellos, de estas señales, de estos prodigios, estos habitantes cananitas no habían hecho nada para cambiar, para escapar del juicio de Dios. Rahab, que había recibido a los 12 espías, les había dicho, esto está en Josué 2, Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y escuchen esta perla, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué declaración. Y para ese momento había que añadir el cruce seco del crecido río Jordán. Dios también estaba preparando a los habitantes de Canaán, haciéndolos desfallecer en sus corazones, para que llegado el momento de la destrucción de las murallas, el pueblo de Israel tuviera una completa victoria. Pero como cuarto principio y último en esta parte es el de la espiritualidad. En el centro de toda victoria siempre está Dios, el Señor. ¿Qué le había dicho Dios en el versículo 1 de Josué 6? Yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. Y si observamos en el centro del desfile, está el arca del pacto. ¿Y saben cuántas veces se menciona el arca del pacto en este pasaje? Yo las conté, son 11 veces. ¿Qué significaba el arca del pacto? La presencia del Dios vivo en medio de su pueblo. Lo asombroso del desfile no son los soldados al frente, ni el pueblo atrás, ni los cuernos de carnero en las manos de los sacerdotes. Lo destacado del desfile es el arca del pacto en el centro. Yo creo que los soldados de Jericó muchas veces habían presenciado sitios a su ciudad y nunca los habían derrotado. Pero lo que les llamó probablemente más la atención es que estos soldados llevaban en el centro de su marcha un arca.
llevada en los hombros de los levitas. Era Dios comandando este desfile. Así que la batalla es del Señor. Eso es lo que Dios está enseñando. Los israelitas no van a ganar por sí mismos. No tenían máquinas de guerra. No construyeron terraplenes para superar la muralla como hicieron muchos ejércitos en la antigüedad. No tenían suficiente poderío militar para derribar las murallas, pero Dios sí podía derribarlas por ellos. Y cuando viene la victoria, también Dios ordena lo que he llamado los preceptos de la victoria en Jericó. Los preceptos son las reglas o normas que establece Dios a través de Josué para ser aplicadas. Y las encontramos en los versículos 17 al 19. Dice: y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ellas. Y escuchen, solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Hay quienes dicen que no les gusta el Dios del Antiguo Testamento. El Dios cruel y vengativo que destruye a la gente de Jericó, a toda. Este Dios, dicen ellos, que no es el mismo Dios de amor y de gracia del Nuevo Testamento, cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que sepan, hermanos, que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios. La Biblia nos dice que la ciudad de Jericó estaba llena de personas perversas, es lo menos que pudiera decir, rebeldes, que habían rechazado la oportunidad que a menudo Dios les daba, rebelándose contra Dios, y le habían negado para dedicarse en cuerpo y alma, como diría alguien, al paganismo. Ellos adoraban a Baal y a Asera, y en sus cultos a estos dioses tenían orgías, cultos llenos de lascivia, pues ellos creían que la fertilidad de la tierra, de los animales, las lluvias y el crecimiento de la vegetación dependía de relaciones sexuales de sus dioses. Y ellos hacían lo mismo en estos cultos. También practicaban la adivinación, adoraban a serpientes y sacrificaban vivos a bebés quemándolos. Los pecados contra naturaleza eran tan comunes entre ellos que Jehová dijo allá en Levítico 18: la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Y si recuerdan, desde Génesis, Dios le había dicho a Abraham que aún no había llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. En el momento en que Abraham estaba en Canaán, ya eran malos, pero no había llegado hasta el colmo. Ahora la maldad del amorreo y el cananeo habían llegado al colmo. El tiempo de juicio y de castigo de Dios les había llegado. Los israelitas no destruyeron al pueblo de Dios, fueron el instrumento solamente. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Cómo se presentó el ángel de los ejércitos? Con una espada desenvainada. Y a través de los israelitas les llegó el juicio. Y a través también
de la rebelión y de la negativa de ellos de cambiar. Y eso del juicio no era algo nuevo, hermanos. En tiempos de Abraham, Dios destruyó a 2 ciudades, ¿recuerdan cuáles? Sodoma y Gomorra, que más o menos también andaban por allí. Y Dios, en un futuro, va a quemar a nuestro mundo. Pero sigamos con nuestro pasaje. 5º punto, la destrucción de los muros de Jericó, versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Así que lo que Dios había dicho a Josué sucedió, tal y como Dios lo había prometido. A muchos les cuesta creer en este gran milagro de Dios. La teoría más lógica, yo diría, es que fue destruida por un terremoto. Yo les digo que no creo que fue un terremoto. Les voy a exponer algunas razones. Un terremoto nunca está tan localizado. Este estuvo tan localizado que solo destruyó las murallas sin dar un rasguño a los que estaban en el desfile, los israelitas, ¿verdad? Sin destruir a los habitantes. ¿Quiénes los destruyeron? El pueblo de Israel, ¿verdad? Y aún sin destruir a gran parte del pueblo que se había quedado en el campamento de Gilgal. Esas son algunas razones. Además, recuerden que Rahab vivía en una casa que estaba ¿en dónde? En un muro de la ciudad. Josué 2:15. Y Rahab sobrevivió junto con su familia, permaneciendo encerrada en su casa. Porque luego la Biblia dice que los espías fueron a rescatarla antes de prender fuego a la ciudad. No sé cómo si usted se haya imaginado o se puede imaginar esta destrucción de las murallas. ¿Saben cómo yo me lo imagino? ¿Alguna vez usted ha visto por TV, por video, por YouTube, cómo en la actualidad derrumban un edificio, una construcción, un estadio que está en medio de una zona densamente poblada, que tiene a pocos metros casas, edificios? ¿Cómo? Ponen dinamita en las columnas y la ponen exactamente hacia donde quieren que caigan los restos de la estructura a derrumbar. Y lo hacen tan bien que no dañan nada más lo que deben destruir. Y yo creo, claro, Dios no puso dinamita, ¿verdad? No vayan a andar diciendo que yo digo que fue unas dinamitas, unos cartuchos. No, las murallas de Jericó hicieron eso, fueron destruidas hacia adelante. ¿Por qué digo hacia adelante? Porque al caer hacia adelante formaron, diríamos, un terraplén, un camino para la entrada, como dice la Escritura, para que los soldados fueran derecho a tomar la ciudad. Nadie tuvo que buscar un hueco para entrar entre los escombros, sino lo que estas murallas cayeron, dando paso libre para que los soldados entraran derecho hacia adelante. Finalmente leemos en los versículos 21 y 22, y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera. Solo una mujer ramera se salvó, hermanos. Y haced salir de allí a la mujer, pero no solo ella, Ahí tuve
una disrupción, y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Volviendo, de todos los habitantes de Jericó, ahora sí, en plural, ¿quiénes se salvaron? Rahab y su familia. La Biblia nos dice que tenía padre, madre y hermanos, y además su casa. ¿Por qué se salvaron? Hebreos 11:31 lo dice. Dice así, escuchen: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, tal como nosotros nos salvamos. Ella les dijo a los 2 espías, ¿recuerdan? Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto era un reconocimiento al Dios verdadero. Y pidió: como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre. Y recibió lo que pidió. ¿Y qué hicieron todos los demás habitantes de Jericó? Según el mismo texto de Hebreos 31 que hemos leído, ellos fueron desobedientes a la voz de Dios para abandonar su idolatría. Y hemos visto que intentaron hacer la guerra a Israel. Amigo, amiga que a lo mejor nos visita por primera vez, ¿con cuál grupo se identifica usted? Y si usted ya es creyente en la obra de Jesucristo en la cruz y quiere derribar las murallas que le surgen en su andar, en su caminar cristiano, quiere identificarse con el pueblo de Dios, con Israel, quiero entonces recordarle algunos puntos que puede aplicar en su vida. Número 1, existe para el creyente la promesa de victoria. Aún a pesar de las circunstancias adversas en la vida. Dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel. ¿Quién es aquel? Jesucristo, que nos amó. Romanos 8:37. Número 2, el plan para la victoria es igual que el plan para tomar Jericó. Es un plan de Dios, no humano, en cada una de sus vidas. Los caminos de Dios están mucho más allá de nuestro entendimiento. Por eso el profeta Isaías escribe, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8 y 9. Las armas de Dios nunca van a ser las armas del hombre. La Biblia dice que nuestras armas son diferentes porque libramos cada creyente una guerra espiritual. ¿Sabe usted que estamos en guerra espiritual? Y a veces queremos luchar esa guerra con nuestras armas humanas, nuestra metodología, nuestra tecnología, motivación y muchas cosas más. Y nos olvidamos de 2 cosas que nos señala la Escritura: la oración y la palabra de Dios. A lo que se dedicaban los apóstoles, ¿verdad? Aprovecho para invitarles a los cultos de oración. El viernes tuvimos una hermosa media velada. Si usted tiene alguna petición, pues venga y expóngala, pida, y a lo mejor como a Rahab se le dará lo que pide. En tercer lugar, la obra
siempre es de Dios, nunca del hombre. Al igual que el principio que comentamos de espiritualidad, Él está al frente. Esta obra simplemente, esta iglesia, es de Dios y no del pastor. Ya muchos pastores han pasado por este lugar. La obra no es de el diácono, ni de algún hermano o hermana. ¿Qué le dijo el príncipe de Jehová a Josué? Yo he entregado en tu mano. Y Josué lo entendió perfectamente. Por eso Josué dijo al pueblo en el momento cumbre: gritad, porque Jehová os ha entregado. La obra es de Dios. Josué reconoció que Dios hace las obras, especialmente esta, ¿no? Cuando recordamos estas cosas, que somos más que vencedores, que el plan es de Dios, no humano, y que la obra es de Dios, nos ponemos en un lugar en que Dios puede hacer una diferencia en nuestras vidas. No puedo hablar por usted, pero yo tengo murallas de Jericó para derribar que necesitan mi atención. Tal vez usted también. ¿Alguna muralla financiera? ¿Alguna muralla con algún hábito de pecado? ¿Alguna muralla en una circunstancia adversa que usted no ve solución? ¿Alguna muralla como una enfermedad incurable a lo mejor? ¿Alguna muralla como un problema familiar? Circunstancias que pueden parecernos insuperables. Tal vez usted y yo tenemos que marchar con sumisión, obedientemente, en silencio. Y es difícil hacerlo, ¿no? Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Marchemos para librar la batalla para el Señor en su poder. Puestos de pie, hermanos, tengamos una palabra de oración. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque nos guía, nos exhorta y nos enseña. Permite que tu Espíritu Santo haga recapacitar en cada uno de nosotros en cuál es la muralla que debemos de derribar y alcanzar la victoria como es tu promesa. Bendice a cada uno de los aquí presentes y dales una bendición en sus vidas. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén.